Qué bueno que podemos estar juntos esta noche para orar como iglesia y también reflexionar en la palabra del Señor. Y bueno, la reflexión de esta noche va a estar basada en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 8 al 22. Así que les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos. Job, capítulo 1, versículos del 8 al 22. Y el título de la reflexión de esta noche es Preguntas acerca del sufrimiento. Y dice así la palabra del Señor. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar ese mensaje cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y divididos en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo, en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Esta es la palabra del Señor. Y el libro de Job nos confronta con una de las verdades más crudas de la vida, que en este mundo quebrantado por el pecado, lo único verdaderamente seguro para todos nosotros es que vamos a experimentar sufrimiento. Todos, seamos creyentes o no, hemos experimentado el sufrimiento y cuando llega todos respondemos de diferentes maneras y hay por lo general dos tipos de respuestas básicas al sufrimiento. Por un lado está la respuesta moralista, está la respuesta religiosa, que cuando llega el dolor se pregunta, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Qué hice mal? ¿Será que necesito orar más? ¿Será que necesito ir más a la iglesia? ¿Será que necesito tener más fe? Tenemos que decir que dentro de las iglesias es común escuchar frases como esta. Si estás enfermo es porque te falta fe, es porque no tienes suficiente fe. Si tienes problemas económicos es porque no estás creyendo lo suficiente o probablemente tienes un pecado por ahí oculto. Este es el enfoque moralista, pensar que Dios nos paga exactamente conforme a nuestra conducta y que todo sufrimiento es un castigo directo por alguna falla espiritual. Pero hay otra forma de responder al sufrimiento y es diferente a la moralista y tal vez esta es la respuesta cínica de responder al sufrimiento. Y este es el enfoque más común de las personas no creyentes cuando sufren. Entonces concluyen que la vida no tiene sentido y dicen, ¿ves? Esto prueba que no hay Dios. O si existe realmente ese Dios, es incompetente o es indiferente al sufrimiento, es un Dios malo, es un Dios que no le importa nuestro sufrimiento, la vida es un juego de azar. Así que ahí tienen dos respuestas
radicalmente opuestas, pero igualmente equivocadas, el moralismo y el cinismo. Y lo que hace el libro de Job desde el principio es mostrar que ambas respuestas son equivocadas. Ambas fallan al tratar de explicar el sufrimiento. Ambas intentan darnos una respuesta fácil a por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando, pero ninguna de ellas eh, entiende la complejidad de la vida real. Y así que el libro de Job comienza con una escena sorprendente. En el versículo 8 Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él, temeroso a Dios y apartado del mal. Y Satanás responde, claro, pero eso es porque lo has bendecido demasiado. Quita todas sus bendiciones de él, déjalo sufrir y verás cómo te maldice en tu cara. Entonces pasa algo sorprendente. Dios le da permiso a Satanás para hacerle daño a Job, pero le pone límites claros. Le dice, puedes hacerle esto, pero no toques su vida. Hay unos límites. Y entonces Satanás sale y destruye la vida de Job por completo. Acabamos de leer hace unos momentos esos instantes donde Job perdió absolutamente todo. Y cuando leemos esta conversación entre Dios y Satanás, muchos de nosotros nos escandalizamos y nos preguntamos, ¿por qué Dios está permitiendo que el diablo, que Satanás juega así con la vida de Job? Si eres una persona honesta y sincera, te has hecho esa pregunta al leer estos versículos. Pero si pensamos simplemente en esto, si nos desviamos en profundizar en esta conversación, vamos a perder de vista la profundidad de lo que todo el texto quiere mostrarnos. No solamente todo el texto, sino todo el libro de Job. Lo primero que vemos es que la edad del sufrimiento no viene de Dios. Es Satanás quien propone dañar a Job y es Satanás quien ejecuta ese plan. Dios no genera activamente el sufrimiento. Sin embargo, Él lo permite, pero no lo crea. Es importante entender esto y es crucial, porque cuando Dios creó el mundo, no lo hizo con enfermedades, no lo hizo con desastre, no lo hizo con muerte ni sufrimiento. No había tormentas que destruyen casas, ni enfermedades que terminan en muerte. Todo eso entró al mundo cuando la humanidad voluntariamente decidió alejarse de Dios. Así que no, Dios no creó el sufrimiento, ni lo desea, ni lo disfruta, pero sí lo permite. Y eso también es importante, porque aunque Dios no crea el sufrimiento, Él tiene el control del sufrimiento. Dios no es una de dos fuerzas que están en una lucha de poderes. Muchas personas han intentado dibujar así a Dios y al diablo como dos personas que tienen el mismo poder y están jugando un juego de ajedrez con nuestra vida. Pero eso no es así. Eso no es la idea bíblica. Dios está en el trono. Dios está en control. No hay una lucha de poderes. Dios es el que tiene el poder y el control de todo y Él le pone límites a Satanás hasta donde Él puede llegar. Pero realmente, ¿cuál es la intención de Satanás en todo esto? ¿Por qué Satanás quería desatar todo este desastre en la vida de Job? Y la respuesta rápida y corta es que quería desacreditar a Job. Quería exponerlo como un fraude. Quería demostrar que su fe era superficial, era una fe interesada, basada solamente en las bendiciones que Dios le había dado. Pero ¿qué terminó pasando después de que el diablo le quitó todo esto a Job? Pues que Job es recordado hasta el día de hoy como un ejemplo de fe, como un ejemplo de integridad, de valentía, de compasión. Y ahora su historia es algo que nosotros podemos platicar en estos tiempos a través de una transmisión de Facebook Live. Su testimonio ha sido de fortaleza para personas en medio de dolor durante muchos años. Y Satanás buscaba destruir y Dios usó todo eso para levantar a Job como una de las figuras más admirables de la historia. Y eso es lo que Dios hace, permite que el mal avance hasta cierto punto solo para derrotarlo desde dentro, solo para frustrar por completo las verdaderas intenciones del mal. Pero lo más impactante de toda esta historia es que Job nunca supo lo que estaba pasando. A lo largo de todo el libro, si ustedes leen todo el libro de Job,
Job jamás se entera de esta conversación entre Dios y Satanás, ni siquiera al final cuando Dios le responde desde el torbellino, se lo explica, no le dice, Job, todo esto fue una prueba y lo hiciste excepcional, lo hiciste muy bien, y así que tu historia ahora bendecirá a millones de personas. No, nada de eso pasa. Solamente cuando Dios se comunica con Job, le dice, ¿quién oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Job, yo soy Dios, ¿tú quién eres para juzgarme? Eso es lo único que Dios le dice a Job. Y eso nos lleva de nuevo al contraste con las respuestas fáciles que en este mundo se dan al sufrimiento. El moralista dice, estás sufriendo porque algo hiciste mal, estás sufriendo porque te lo mereces. El cínico dice, estás sufriendo porque la vida no tiene sentido. Pero ambos intentan responder a la gran pregunta del por qué, como si nosotros pudiéramos entenderlo todo. Pero realmente queremos esto porque nos gusta tener el control, nos gusta entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. Deseamos el control de eso y entender las razones. Pero la Biblia nos dice o nos llama a soltar el control. En lugar de eso, la Biblia, Dios, nos llama a confiar, nos llama a permanecer en una relación con un Dios que no podemos controlar. Nos llama a servirle incluso cuando no tenemos las respuestas, a aferrarnos a adorar a Dios sabiendo que Él permite el sufrimiento y no es porque Él lo disfrute ni porque no le importe, sino porque Él incluso está usando el mal que pasa en nuestras vidas para nuestro bien. Cuando leemos el versículo 8 de Job capítulo 1 vemos algo sorprendente. Dios dice de Job, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. Y cuando Dios dice que Job le teme, esa palabra temor no significa que tiene miedo de Dios como un temor paralizante. En el Antiguo Testamento el temor del Señor implica reverencia, asombro, admiración profunda. Es decir, Dios está diciendo, Job me ama, no solo me obedece, sino que me admira, tiene un corazón que me honra de verdad. Pero Satanás responde con una acusación. ¿De verdad te ama? Por supuesto que te obedece, mira todo lo que le has dado. Él no te ama a ti. Lo que ama en verdad es todo lo que tú le das. Ama la salud, ama la familia que tiene, ama la prosperidad que tiene, ama el estatus que ahora tiene, pero si quitas todo eso de su vida, verás que en realidad te dará la espalda, verás que en realidad te maldecirá. Y aquí tenemos que reconocer algo. Satanás está hablando parte de la verdad porque esto es más común de lo que quisiéramos admitir. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que parecen muy amables y comprometidas con nosotros hasta que descubren que no les vamos a dar lo que quieren y entonces se comportan de una manera grosera y nos dejan de hablar y se alejan de nosotros? ¿Alguna vez, si tal vez eres una mujer, has experimentado esto? Que alguien se acercó a ti, un chico se acercó a ti con mucha simpatía, tal vez queriendo tener una relación sentimental contigo, empezar un noviazgo y cuando tú le dijiste que no, esa persona de pronto dejó de ser una persona amable, caballerosa, atenta. Entonces, vemos que como humanidad, lamentablemente sí somos así. Si somos sinceros, todos luchamos con este tipo de fe condicional, con este tipo de amor condicional. Todos hemos tenido momentos donde seguimos a Dios esperando recibir algo a cambio. Esperamos recibir paz, bendiciones, que nos vaya bien en en nuestro trabajo, en nuestra familia, que tengamos salud. Y cuando eso no llega, o cuando eso parece ser afectado, nos enojamos, dudamos de Dios, retrocedemos en nuestra fe. Pero si queremos ser personas íntegras, tenemos que aprender a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da, no por sus regalos, sino por su gloria, por su santidad, por su belleza, por lo que Él es, por su fidelidad. Y aquí viene la parte más dura, porque la única manera de amar a Dios por sí mismo y no simplemente por lo que Él nos da, es que en algún momento de nuestras vidas Él nos permita experimentar el sufrimiento. La única manera en la que tú y yo vamos a saber si realmente amamos a Dios por quién es Él es cuando seguimos obedeciéndolo
cuando seguimos amándolo, cuando seguimos confiando en Él, incluso cuando no nos está yendo bien, incluso cuando servir a Dios no nos recompensa, sino que incluso hasta nos cuesta. Satanás no estaba completamente equivocado sobre Job. Al final del capítulo 1, Job ya se había perdido mucho, había perdido posesiones, había perdido a sus hijos, y aún así, ¿qué hace? Se inclina y adora. Él dice, Jehová dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aquí parece que Job gana el primer round, pero a lo largo del libro veremos que en su corazón aún queda un buen grado de egocentrismo. Job no es un fraude, pero tampoco es completamente libre de amar a Dios de manera desinteresada. Todavía queda orgullo en su corazón. Aún le falta aprender a amar más a Dios solamente por quién es Él. Y por eso Dios permite el sufrimiento en la vida de Job, no para castigarlo, no para dañarlo, sino para pulir su corazón, para llevarlo a una relación más profunda y más real con Él. Y mucha gente dice, si tan solo Dios me dijera por qué estoy pasando por esto, entonces lo podría soportar. Si me explicara que este dolor me va a hacer más fuerte o que me está preparando para algo mejor o que lo estoy usando para ayudar a otros, entonces podría aceptarlo. Pero ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo cuando decimos eso? Estamos diciendo, aceptaré el sufrimiento si sé que me va a bendecir después. En otras palabras, seguimos sirviendo a Dios por lo que nos va a dar. Seguimos queriendo tener el control. Y eso es exactamente lo que Satanás decía. Nadie sirve a Dios gratis. Por eso Dios no le dice a Job el porqué de su sufrimiento. Nunca se lo explica, porque si lo hiciera, el punto se perdería. Job seguiría a Dios, pero seguiría esperando un beneficio, y Dios quiere llevarlo más allá. Lo mismo pasa con nosotros. Si quieres aprender a amar a Dios por lo que Él es, no por lo que te da, tendrás que pasar por temporadas en las que no recibes nada a cambio, o incluso donde parezca que seguir a Dios solamente te trae más dificultad. El sufrimiento puede ser la herramienta que Dios usa para liberarte de un amor egoísta, de un amor interesado y superficial, para romper con ese espíritu de manipulación y conveniencia del que Satanás está hablando. Y sí, es difícil, pero también la oportunidad es una oportunidad para que podamos llegar a conocer y amar a Dios como nunca antes. Es cuando no entiendes lo que está pasando, pero aún así oras. Cuando no ves bendición alguna, pero aún así cantas. Cuando no sientes paz, pero aún así confías. Es ahí donde nuestro corazón es realmente transformado, donde el amor por Dios se vuelve verdaderamente real. Entonces, ¿a qué nos llama Dios en medio del sufrimiento? Nos llama a mantenernos en relación con Él, incluso cuando no entendemos 100% por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. Nos llama a confiar en un Dios que no podemos controlar. Nos llama a abrazar el misterio, a seguir caminando sin saber por qué sufrimos, sin esperar que algún día lo sepamos. Porque ahí, en medio de esa oscuridad, sucederá algo profundo. Comenzaremos a amar a Dios por quien es Él y no por lo que nos da. Pero aquí hay algo absolutamente crucial. Si tu vida está construida sobre tus bienes, sobre tu éxito, sobre tu estatus, sobre tus logros, entonces el sufrimiento te va a destruir. Porque el sufrimiento siempre te va a quitar algo valioso para ti. Si lo que más valoras es tu carrera, tu salud, tus relaciones, entonces cuando el sufrimiento llegue, y llegará, se llevará lo que más amas y quedarás vacío, enojado, roto. Pero si como Job has construido tu vida sobre Dios, entonces el sufrimiento, en lugar de alejarte de tu fuente de alegría, te llevará profundamente hacia ella. Porque el verdadero tesoro de Dios, el verdadero tesoro de Job es Dios mismo. Y el verdadero tesoro para nosotros debería de ser Dios mismo. Entonces, eh, quiero que reflexionemos en esto. Cuando Job adoró a Dios, no tenía muchas bases emocionales a las que aferrarse. Solo sabía que todo lo que tenía provenía de Dios y que si él decidió quitárselo, tenía el derecho de hacer eso. Eso es impresionante. Eso es una teología sólida que vemos en Job. Pero tú y yo tenemos algo que Job no tenía. Tenemos
una prueba más grande, un recurso aún más poderoso de por qué Dios permite el sufrimiento en esas vidas. ¿Saben cuál es ese recurso que nosotros tenemos, pero que Job no tenía? La cruz de Cristo. ¿Recuerdas lo que dijo Satanás acerca de Job? Él no te ama, solamente te está usando. Satanás acusa a Job de amar a Dios simplemente por interés. Pero esa no fue la primera vez que Satanás habló así. En el jardín del Edén también habló, pero esta vez habló mal de Dios. Adán y Eva les dijo, Dios no los ama. Si los amara, no les prohibiría ese árbol. No quiere su bien, solamente quiere controlarlos. ¿Y sabes qué? Cuando Satanás habló mal de nosotros ante Dios, Dios no le creyó. Pero cuando Satanás habló mal de Dios ante nosotros, nosotros sí le creímos. Es mentira que Dios no nos ama, que no podemos confiar en Él, que si nos entregamos por completo nos aplastará. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto sufrir? Porque en el fondo no estamos seguros de que Dios realmente nos ame. Decimos que sí, lo predicamos, lo cantamos, pero cuando las cosas salen mal, cuando no entendemos lo que pasa, cuando no vemos salida, esa duda sale a la superficie. Entonces, ¿cómo podemos tener una certeza profunda de el amor que Dios nos tiene y cómo podemos confiar en Él a pesar de las circunstancias? Mirando a la cruz. Siglos después de Job, Satanás volvió a atacar a un inocente, a Jesús. Lo despojó de todo, lo humilló, lo llevó al punto de clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta vez no fue un sentimiento. Jesús realmente estaba experimentando el abandono de Dios. Fue reducido al polvo, fue entregado al juicio del infierno, y no por culpa propia, sino por nosotros. Jesús es el verdadero Job, el verdadero inocente, el que sirvió a Dios a cambio de nada, el que no obtuvo nada a cambio, excepto nuestro rescate y nuestra salvación. Él lo hizo para demostrar que Satanás es un mentiroso, para demostrar de una vez por todas que Dios sí nos ama. Porque si Jesús nos amó hasta ese punto, si nos amó cuando no tenía nada que ganar, eso significa que tú también puedes amar a Dios por quien es Él. Así que hermanos, el tema del sufrimiento es un tema complejo. Muchas veces vendrán preguntas sin resolver cuando estemos en ello, pero tenemos herramientas suficientes para confiar en Dios, para confiar en ese Dios que nos ama, que está transformando nuestras vidas incluso a pesar de circunstancias adversas y difíciles. Hoy es una invitación más para confiar en Él, aún en medio del sufrimiento, y recordar esas palabras de Job. El Señor ha dado, el Señor también puede quitar lo que ha dado. Así que sea el nombre del Señor bendito todo el tiempo.